Bueno, antes de poner punto final, vamos a conversar un par de minutos con Christian Hudtvalcker sobre el tema de las detenciones, lo que se ha revelado hoy día, y cuál es tu punto de vista más allá de lo que ya se ha dicho. Christian, ¿cómo estás? Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, parece que da todo un giro, ¿no? Porque obviamente eran otros los que tenían el favor, si se quiere, de la Fiscalía, del Ministerio Público, del equipo que dirige Marita Barreto, y ahora como un torbellino entra Pilar Tijero y trastoca de alguna manera los beneficios, la situación en la cual se encontraba sobre todo Sada Goray. Y claro, de la mano de César Nakazaki, finalmente cambia la situación de Sada Goray y de Fernandini, pasan ellos a ser detenidos preliminarmente, lo más probable es que se pide una prisión preventiva y Pilar Tijero queda un poco fuera del foco. Ahora, lo que dice el abogado, además que el doctor Nakazaki, pues nadie duda que tenga la experiencia que tiene, ¿no? Y todos los casos emblemáticos que ha llevado, es que tanto Goray, y en el caso un tanto distinto, pero igual ha caído en imprecisiones, ha sido Mauricio Fernandini. Es lo que él señala como vacío donde, según él, su patrocinada no ha caído, más bien ha dicho la verdad desde el principio, ¿no? Esa es justamente la clave, Mónica, ¿no? Porque pareciese que quien primero se acerca a la Fiscalía es Sada Goray. Claro, porque habla de extorsión incluso, ¿no? Exactamente, entonces es la primera que se acerca y claro, como es la primera que se acerca, cree o intenta que puede manejar y dosificar un poco la información, porque claro, seguía teniendo, como de hecho tiene todavía intereses económicos en la, finalmente no, en la situación en la cual se encuentra. Fernandini también imagino que por su presencia mediática también no termina de contar toda la verdad. Así es. Y al final viene Pilar Tijero de la mano de Nakazaki, encuentra esos puntos débiles, es justamente que los aprovecha, ¿no? Obviamente. Aprovecha la cuenta, le mete el ajicito, etcétera, etcétera, y Pilar Tijero queda fuera de este documento de detención preliminar, que además incluye a varias personas que estaban en el tejimaneje, digamos, ¿no?, de esta organización que logró copar entidades del Estado a cambio de dinero y que recibía favores para el beneficio de este grupo económico. Muy bien, Christian, es todo tuyo en la pantalla, por supuesto, y la investigación que sigue, de esto se va a seguir hablando. Nosotros aquí ponemos punto final. Hasta mañana en Latina Noticias, edición central. Chao, Mónica. Bien, nosotros arrancamos Sin Medias Tintas. Suéltame la cuñita. ¿No hay cuñita? Claro que hay cuñita. Bien, lo que habíamos dicho, ¿no? Me parece que esa es un poquito la línea de tiempo. Se van acercando personas a la Fiscalía. Marita Barreto empieza, ¿no?, a brindar facilidades a quienes creía le estaban contando la historia, con la cual empieza, ¿no?, la investigación del caso Sada Goray Marca Group. En ese lapso de tiempo, obviamente se han ido averiguando más cosas y finalmente llega Pilar Tijero de la mano de César Nakazaki, encuentra esta parte de la historia que no se había contado, que no lo había contado Sada Goray por el tema que comentaba, intereses económicos todavía en las obras, en el tema del terreno, etcétera. Mauricio Fernandini lo mismo, y con esto Pilar Tijero, César Nakazaki, repito, cambian la relación entre la Fiscalía y los otros coimputados. Nosotros vamos a centrarnos un poco en respecto del documento, que en el documento de la detención preliminar de estas personas, claro, la fiscal Marita Barreto de alguna manera tiene que ir mostrando todas sus cartas, primero para que el juez le haya efectivamente aprobado las detenciones preliminares y seguramente también para luego ir por las prisiones preventivas, si es que se van a pedir o no. Entiendo que hay una persona todavía que no ha sido detenida, pero repito, nosotros nos vamos a centrar ahora en lo que de este documento fiscal vincula directamente al expresidente Pedro Castillo. Y hay, no sé si novedades, pero cosas que han pasado piola, si se quiere, porque el ojo ha estado puesto en Sada Goray, en Mauricio Fernandini, que en dicho sea de paso, ahí están en las imágenes, cuando el día de ayer pasaron finalmente por el control de identidad. Muéstrame, por favor, el primer dibujito, porque la primera gráfica, tenemos la primera gráfica un poquito de estas organizaciones criminales. Escuchaba al abogado Urquizo hace algunos días y planteaba algo que suena interesante y coherente. Se tratarían de dos organizaciones criminales, porque, seamos honestos, Pedro Castillo, sus ministros, sus familiares, sobrinos, hermanos, ¿no?, la esposa, la sobrina hija, queda claro que cuando llega al poder Pedro Castillo, estaban buscando cualquier manera de hacerse de dinero ilícito.
Por lo tanto, ahí había esa organización criminal en Palacio, si se quiere, que obviamente se habría juntado en este caso particular de Marca Group. Pero queda claro que Pedro Castillo, por ejemplo, el ministro Juan Silva, dicho sea de paso, esa investigación llegó al Congreso de la República, por eso es que hubo una acusación constitucional, etcétera, incluía otros temas, como por ejemplo el puente Tarate en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el tema de Carelim, el tema de Biofuel Petroleum con el señor Abuday, etcétera. Entonces, una organización criminal centrada en Palacio que intentaba encontrar otras organizaciones criminales para finalmente hacer negocio. Yo te entrego un favor, tú me entregas dinero a cambio. Pero vamos a conocer qué sabemos de Pedro Castillo y sus ministros en este caso particular. Por eso yo lo he definido un poquito así, ¿no? Heiner Alvarado, en este caso particular, Pedro Castillo, el presidente, Heiner Alvarado, el ministro de Vivienda, y operaba todo a través de Salatiel Marrufo, el operario, el ejecutivo, si se quiere, de acuerdo al documento fiscal. Luego está obviamente sobrinos y hermanos, y ustedes van a ver más adelante por qué los incluimos. Porque los pedidos de dinero, una vez que el presidente Castillo se encuentra o se entera que su ministro de Vivienda y Salatiel Marrufo habían encontrado, si se quiere, esta minita de oro, ¿no? Esta manera de recibir dinero constantemente de parte de Sada Goray, obviamente empieza a pedir cada vez más y más, porque era una fuente de dinero que Pedro Castillo quería tener, ya sea para beneficiar al amigo, para beneficiar a los sobrinos, para él llenarse de dinero, etcétera, etcétera. Dólares que iban hacia la organización criminal del presidente y obviamente los favores que regresaban de Pedro Castillo y sus ministros a través de o hacia la organización de Marca Group. Y hay que ponerla a la par, porque, claro, más allá de la gestión, ¿no?, de César Nakazaki como abogado, es imposible concebir que Mauricio Fernandini y Pilar Tijero no estén en el mismo nivel de delitos cometidos. Es decir, si Mauricio Fernandini, como dice el documento, es señalado por la Fiscalía como cómplice primario del delito contra la administración pública, colusión agravada, y además se le considera como persona vinculada a una organización criminal, es imposible, jurídicamente imposible, que Pilar Tijero no tenga la misma condición. Ahora bien, que Pilar Tijero haya aprovechado las medias verdades, tanto de Sada Goray como Fernandini, para presentarse a la Fiscalía y ahora pasar a ser ella la engreída de la fiscal Marita Barreto, como lo antes era Sada Goray. Y claro, cuando aparece Mauricio Fernandini, periodistas empiezan a ponerle el ojo, ¿por qué Sada Goray está en los Estados Unidos? La fiscal Marita Barreto se toca de nervios, Pilar Tijero le entrega la información de que le habrían estado contando medias verdades, y finalmente Pilar Tijero pasa a ser la beneficiada, echando lo que no había contado Sada Goray y Mauricio Fernandini. Con esta explicación, porque repito, ustedes tienen que entender que aquí, por ejemplo, en esta organización criminal, podríamos incluir luego a Juan Silva, podríamos incluir a otras personas más, y buscaban, repito, negocios ilícitos, otras organizaciones criminales para recibir billetico. Esa es la verdad de la milanesa. Era una organización criminal instalada en Palacio de Gobierno. ¿Cuáles son los puntos importantes que este documento fiscal nos cuenta sobre cómo se habría beneficiado Pedro Castillo? Porque, vamos a decir la verdad, el equipo de fiscales en la lucha contra la corrupción en el poder, Marita Barreto, tiene una meta. Esa meta es Pedro Castillo. Nada más y nada menos. Ella tiene que alcanzar a Pedro Castillo. Si uno se pone a pensar, lo que ya ha encontrado de Sada Goray, Pilar Tijero, Salatiel Marrufo, alcanzaría para ir a un juicio oral y finalmente dictar sentencia, a todos. Pero Marita Barreto se está enredando, se sigue enredando en el tema de, bueno, a ti te doy colaboración eficaz, bueno, a ti no, bueno, tú aspirante, bueno, antes te daba beneficios, ahora te los quito. Y tengo que decir que esto nos lleva al debate en el Congreso de la República. Yo le he dicho más de una vez que no estoy de acuerdo a lo que dice esa ley, pero sí se tiene que poner la barba en remojo respecto de cómo se manejan las colaboraciones eficaces. Y para mí esto tiene una sencilla explicación. Marita Barreto quiere llegar al presidente Pedro Castillo y todavía no lo logra. Hay una barrera infranqueable que se llama Heiner Alvarado. Y Marita Barreto, por encargo de la fiscal de la Nación, su meta, su gol, el fin de su investigación es Pedro Castillo. Y en ese afán de no poder encontrar es que se confunde, entra en este cambalache de, bueno, yo a ti te doy un beneficio, ahora te lo quito, ahora se lo doy a otra persona, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son
los puntos que mencionan a Pedro Castillo y por qué he dicho que Heiner Alvarado es, digamos, la barrera infranqueable en la investigación de Marita Barreto y en su meta, que es llegar al presidente Pedro Castillo. Se los cuento. En el documento fiscal se habla de 1.5 millones entregados al sobrino de Pedro Castillo, ¿ya? Este va a ser el punto 1 de vinculación entre estos dineros corruptos, estos dineros ilícitos y el presidente Pedro Castillo. Me cuesta un poquito, vamos a agrandar un poquito el texto. Ok. Dice, aquí arriba, José, por favor. Dale el link. École, vamos entrando ahí con el zoom. Voy leyendo. De una de las entregas de dinero que me entregó Sada Goray, le entregué a uno de los hermanos de Fray Vázquez Castillo y sobrino del presidente Pedro Castillo en el Hotel El Marqués. Ahora ya sabemos que el Hotel El Marqués en San Isidro era donde vivía Salatiel Marrufo. La cantidad de 1.500.000 soles para que supuestamente los jueces de la sala favorezcan a sus sobrinos y les revoquen la prisión preventiva. Esas coordinaciones las hice con la hermana del presidente que se llama Gloria Castillo Terrones y con Abel Cabrera Fernández. Una declaración directa de Salatiel Marrufo diciendo que un sobrino, hermano de Fray Vázquez, viene, le pide dinero y le entrega el dinero tras haber coordinado con la hermana del presidente Castillo y de Abel Cabrera Fernández. Ese es el punto 1. Y ojo, el documento plantea lo que dice Salatiel Marrufo y luego trata de demostrar si es que efectivamente se dio. Y en este caso resulta que efectivamente la sala penal que vio el caso de Fray Vázquez Castillo le dio la libertad e incluso luego al interior de la Corte Superior se propuso haber mérito para iniciar procedimiento administrativo disciplinario contra los magistrados Bonifacio Meneses, Sonia Baltasar Manrique, en sus actuaciones como jueces superiores de la segunda sala. Es decir, una acción y una reacción. Se habría entregado este dinero y efectivamente habría tenido un final feliz el pedido para que quede en libertad Fray Vázquez Castillo. Punto 1. El punto 2, 50.000 soles mensuales a Castillo vía Heiner Alvarado. Ponme la siguiente página, por favor. ¿Ok? La tenemos la siguiente. Ok, aquí ustedes pueden ver. Entonces, como Sada Goray ya me había dado 200.000 soles, le dije a Heiner Alvarado que de ese dinero hay que darle al presidente. Luego, al día siguiente, le informó al ministro Heiner Alvarado que ya tenía en el ministerio y le entregué 50.000 soles. Y él le llevó al presidente Pedro Castillo al despacho presidencial. A partir de ese momento, dice Marrufo, coordinamos con Heiner Alvarado que vamos a darle 50.000 soles mensuales al presidente Pedro Castillo para que no nos saque del Ministerio de Vivienda. Era una manera de darle una platita y decir, a la antigua, ¿no? Te doy en el cargo, pero si quieres mantenerte en el cargo me tienes que generar dinero y me tienes que dar contante y sonante. Como ellos tenían el dinero que les entregaba Sada Goray, y le dicen, bueno, para estar bien con Pedro Castillo le vamos a entregar 50.000 soles mensuales. Hay más todavía. Dice, Heiner Alvarado me dijo que se había reunido con el presidente Pedro Castillo y este le pidió 3 millones de soles. Perdón, este es el punto 3. Pasa al punto 3. El punto 3 es 3 millones para evitar la vacancia de Pedro Castillo en diciembre del 2021. ¿Ok? Dice, Heiner Alvarado me dijo que se había reunido con el presidente Castillo y este le pidió 3 millones de soles para que le pague a los congresistas de la oposición y que no lo vaquen. Entonces yo le dije que no podíamos darle 3 millones y que solo le diga que tenemos 1 millón de soles porque no teníamos mucho dinero. Heiner Alvarado le dijo al presidente que solo tenían 1 millón de soles y el presidente aceptó. Entonces, del dinero que me había dado Sada Goray, a nosotros nos quedaba aproximadamente 1,5 millones de soles y decidimos con Heiner que le daríamos el dinero en 2 partes, porque sería muy notorio llevar toda esa cantidad de dinero en el maletín de Heiner. Es decir, ellos tenían 1,5 millones, le dicen al presidente Castillo que pide 3, no tengo 3, te voy a dar 1 y además ese 1 te lo voy a dar en partes. Es decir, el dinero lo manejaba Salatiel Marrufo con Heiner Alvarado y le entregaban una parte del dinero a Pedro Castillo, pero queda claro quién coordinaba esos dineros era Salatiel Marrufo en paré con Heiner Alvarado. Luego, en la oficina acomodamos con Alvarado el dinero del maletín de él, que era un maletín de cuero color mostaza, y él se fue al despacho presidencial y le entregó el dinero al presidente Pedro Castillo. Pero ojo al piojo, por favor, y aquí me quiero referir a la barrera infranqueable que parece tener Marita Barreto para llegar al presidente Pedro Castillo. Hasta ahora, de lo que hemos dicho,
Salatiel Marrufo sí efectivamente cuenta que le dio dinero al sobrino y que coordinó con la hermana de Pedro Castillo. Pero cuando se habla de los dineros entregados directamente al presidente Castillo, no es Salatiel Marrufo, es Heiner Alvarado. Claro, Salatiel Marrufo dice que todo lo había coordinado con Heiner Alvarado, pero Heiner Alvarado sigue en prisión, no da su brazo a torcer y la defensa de Humberto Abanto es cerrada respecto de que todo lo que se dice de Heiner Alvarado es una mentira. ¿El tiempo en prisión lo hará cambiar? La verdad es la que dice Salatiel Marrufo y Heiner Alvarado con tiempo en prisión empezará a contar toda la verdad. ¿No es cierto lo que dice Salatiel Marrufo respecto de los dineros que llegaron a Pedro Castillo? Momentito, hay más todavía. Efectivamente, dice que para que voten contra la vacancia, me dijo Sada Goray, porque Salatiel Marrufo ni bien tenía un pedido de Heiner Alvarado y Heiner Alvarado a su vez un pedido de Pedro Castillo, ¿a quién acudían? A Sada Goray, según lo relatado por Salatiel Marrufo. Y dijo, le pide 1 millón a Sada Goray y Sada Goray le dice que le enviaría 1 millón de soles a la casa de Mauricio Fernandini. Es así que el 6 de diciembre me llamó Fernandini de su teléfono y me dijo que tenía el encargo de Sada Goray. Fue a su casa ubicada en la calle Conde de la Moncloa. Lo recogí y ese dinero lo llevé al hotel El Marqués de San Isidro donde vivía. Al día siguiente se negó la vacancia presidencial. Aquí un paréntesis. Entonces Salatiel Marrufo no ha pensado, bueno, si ya se negó, ya no tengo que entregarle la plata. No. Pedro Castillo le insistió con el 1 millón que había ofrecido Heiner Alvarado. Heiner Alvarado lo llama a Marrufo y le dice, oye, la vacancia no ha salido, pero Pedro Castillo igual me sigue llamando para que le entregue esa plata. Entonces Heiner le dice, finalmente, hay que completar el 1 millón que teníamos que darle al presidente porque el presidente lo había llamado a Heiner Alvarado a decirle que tenía que cumplir con los congresistas porque lo habían apoyado con su voto contra la vacancia. Esa es otra línea de investigación que imagino que estará en la Fiscalía de la Nación respecto de los niños. ¿Quiénes eran esos congresistas? Si es que esa plata efectivamente, que según Marrufo llegó a manos de Pedro Castillo a través de Heiner Alvarado, habría sido para comprar votos en contra de la vacancia en ese diciembre del 2021. La primera vacancia, que dicho sea paso no tenía mucho respaldo, fue la que presentó Patricia Chirinos. Bueno, finalmente dice, llevé el dinero al Ministerio de Vivienda, pero ese día el presidente no pudo atender a Heiner Alvarado, por eso dejé el dinero en mi oficina y el día siguiente, 9 de diciembre, acomodamos el dinero con Heiner Alvarado en su maletín y él se fue a Palacio de Gobierno y le entregó la plata al presidente. Nuevamente, miren, Salatiel Marrufo y Heiner Alvarado le entregó la plata al presidente. ¿Tiene Salatiel Marrufo algo más que sus dichos para confirmar y que Marita Barreto pueda llegar a probar que el presidente Castillo efectivamente habría recibido el dinero? Esa es una gran pregunta, ¿no? Y todo parece indicar que podría ser, pero aquí en el documento no aparece. Aquí en el documento solo hablamos de declaraciones de Marrufo. ¿Qué elementos de prueba de convicción ha entregado Salatiel Marrufo? Porque dicho sea paso, una de las cosas que se pone en cuestionamiento en esta ley de la colaboración eficaz es que 2 declaraciones en la misma línea puedan sumarse y convertirse en una prueba. Eso se quiere prohibir. Y claro, finalmente es un tema que un juez debería decidir, no debería prohibirse a priori. Pero un juez tendrá la capacidad, de acuerdo a su análisis, a su criterio, ver si es que 2 declaraciones se pueden convertir en una prueba o no. Pero no nos vayamos tanto. Se le entrega en dinero al presidente Pedro Castillo, pero nuevamente la barrera infranqueable de Marita Barreto. Lo hizo Heiner Alvarado, según Salatiel Marrufo. Y Heiner Alvarado no dice ni pío. Delito tercero, si se quiere. Delito cuarto. Plata para los hermanos del presidente Pedro Castillo. Ponme la siguiente página, es el punto 4. El ministro va a Palacio de Gobierno, es la siguiente, ahí está. El ministro va a Palacio de Gobierno y se reúne con el presidente Pedro Castillo, se refiere al ministro Heiner Alvarado. Y le dice que su hermana, no, este es para morirse, la verdad, la calaña de organización criminal que se sentó en Palacio de Gobierno. Y le dice que su hermana Gloria Castillo le estaba pidiendo que contrate personas en el ministerio que habían apoyado en la campaña electoral. Es decir, la hermana tenía que ayudar a gente y quería ayudarla nombrándolo en ministerios. Pedro Castillo le dice esto a Heiner Alvarado, de tienes que contratar pues a unas personas que mi hermana me está pidiendo, que nos apoyaron en la campaña. Heiner le contesta, eso es muy peligroso. Le propone al presidente que en lugar de contratar a gente, la puede apoyar económicamente con 10.000 soles mensuales para ella. A lo que el presidente responde, cáiganse de loco, le dice, bueno,
si van a apoyar a mi hermana, también tienen que apoyar a mis otros 6 hermanos. Y el ministro Heiner Alvarado aceptó. Luego el ministro me dice lo acordado porque yo manejaba la plata que nos daba Sada Goray, y estoy leyendo textualmente el documento. Entonces acordamos darle 60.000 soles mensuales a la hermana del presidente Pedro Castillo y que ella les reparta a sus demás hermanos. Lo que se habría materializado, miren qué importante, 2 veces Heiner Alvarado habría entregado 60.000 soles en cada una de las veces a la hermana por el Instituto de Enfermedades Neoplásicas en Surquillo. Y luego ya no es Heiner Alvarado, sino Salatiel Marrufo, quien entregó estos 60.000 soles mensuales a la hermana para que le reparta a los otros hermanos en enero del 2022, en febrero del 2022, en marzo del 2022 y en abril del 2022. Todo lo hacía en vehículos oficiales, según cuenta el propio Salatiel Marrufo. ¿No? Y después la corroboración que intenta hacer la Fiscalía. Es decir, Salatiel Marrufo y Heiner Alvarado le dicen al presidente, le vamos a dar sus propinas a sus hermanos para que no lo estén fregando con el tema de los nombramientos, porque ya aquí en el Ministerio de Vivienda lo tenemos todo armadito. El punto 5, y es quizá el más importante porque está pasando piola. ¿Ustedes se acuerdan? Era Alejandro Salas y el otro gran defensor, hay que ver la franela que sacaba, estamos hablando de Félix Chero, el exministro de Justicia, que ha pasado piola, ¿no? Está pasando piolita, Félix Chero. ¿Qué pasó con Félix Chero? Se los cuento. Sada Goray tenía el problema de los famosos terrenos, ¿no? en Chilca. Necesitaba un cambio en registros públicos. ¿Qué es lo que cuenta Salatiel Marrufo? Ahí lo tenemos. ¿Sí? Abajo la tenemos. Dame un segundito. Ok. Dice... en la quincena de marzo del 2022, la señora Goray me pide el cambio del Superintendente Nacional de Registros Públicos para que le ayude en la inscripción en SUNAR de un terreno que tiene en Chilca y que había vendido a Centenario. Solo faltaba resolver una superposición. Y me envió el currículum de Luis Ernesto Longaray Chau para que sea nombrado superintendente. Miren qué interesante. Entonces transmito el pedido a Heiner Alvarado López, quien a su vez consulta con José Pedro Castillo Terrones, siendo este quien da la orden de este cambio al ministro de Justicia, Félix Chero Medina. Luego Heiner Alvarado me llama, dice Marrufo, para que yo coordine con Félix Chero. Y Félix Chero, sin dudas ni murmuraciones, aceptó lo que le había pedido Pedro Castillo y lo que venía coordinando con Salatiel Marrufo. Sacan al superintendente Harold Tirado Chapuñán y nombran al señor Luis Ernesto Longaray Chau. Pero aquí viene lo mejor, porque después de este trabajo, y obviamente ante el pedido de Pedro Castillo, que demuestra que efectivamente Pedro Castillo estaba enterado de todo, y le dice, bueno, para seguir recibiendo dinero de la señora, necesitamos cumplirle los favores. Por eso habíamos puesto en el cuadro, dólares entran a la organización criminal de Pedro Castillo, favores regresan a Sada Goray. Ahí lo tenemos más grande. Ok, pero entonces va. Dice, ¿tienes la foto de Félix Chero para recordarle? A la gente se habrá olvidado quién es Félix Chero. Ok, vamos con el texto. Dice, coordiné con el ministro de Justicia, Félix Chero, y nos reunimos en el restaurante del Hotel El Marqués, donde le entregué el currículum de la persona que tenía que ser nombrado como superintendente de SUNARP, y el ministro me dijo que iba a recibir a cambio. ¿Cómo es la mía?, le dijo. Y yo le dije que lo iba a gestionar, pero que primero tenía que hacer el cambio. Quiero precisar que ese currículum lo envió... y dice, el 14 de abril del 2022 es nombrado como superintendente de SUNARP la persona que le dije al ministro Félix Chero. Y él me llamó y me dijo que ya había cumplido con su parte. Y le dije, vente al Hotel El Marqués. Y el ministro Félix Chero fue y le entregué 50.000 soles en efectivo. Y ese dinero era de una de las entregas que me hizo Sada Goray Chau. Obviamente esto no lo ha declarado Félix Chero. Pero según Salatiel Marrufo, que es, digamos, el que nada tenía que perder. Salatiel Marrufo no pateaba latas, las dominaba. Llega finalmente al gobierno con todos los improvisados de Pedro Castillo y encuentra una cantidad de dinero que no había manejado en su vida. Por eso es que Salatiel Marrufo, a diferencia de los otros, que sí tenían otros intereses y no les convenía contar todo, Salatiel Marrufo cuenta absolutamente todo. Es más,
De lo que ha contado Marrufo, se demuestra que no habrían sido 4 millones más la casa, sino 5.4 millones de soles, de los cuales, según Marrufo, le habría entregado 2,5 al presidente Pedro Castillo, en todo lo que he venido justamente explicando, pero otros casi 3 se lo habrían tirado ya Salatiel Marrufo y Heiner Alvarado. Pero repito, el obstáculo infranqueable de Marita Barreto, Heiner Alvarado no admite absolutamente nada de todo esto que les vengo contando. Y ese es el eslabón perdido para llegar a Pedro Castillo, que no tiene todavía Marita Barreto y por eso anda haciendo este cambalache hacia el otro lado, hacia abajo. A quién le doy, a quién no le doy, ahora tú ya no eres mi favorita, la otra es la favorita, detención preliminar, etcétera, etcétera. Félix Chero, 50.000 soles. Ojo, Félix Chero es aforado y no estuvo incluido en la acusación constitucional que llegó al Congreso, por la cual Heiner Alvarado ha podido ser detenido, Juan Silva tiene una detención preliminar. Ese es el documento que espera en la Fiscalía de la Nación. Por tratarse de aforados, tendría que ir primero al Congreso y eso es lo que espera la fiscal de la Nación de Marita Barreto, que le entregue los elementos para poder abrir o para poder proseguir con esa carpeta en el camino que debe proseguir. Es decir, Congreso de la República y finalmente poder empezar la investigación fiscal. Pero hasta ahora Marita Barreto no le entrega ese tema, sobre todo respecto de Heiner Alvarado. Ya con esto yo creo que ya podría y debería haber una investigación con quizá medidas cautelares a el ministro de Justicia Félix Chero por haber recibido 50.000 soles de coima, según lo que cuenta el señor Salatiel Marrufo. No dice ni pío todavía el señor Félix Chero. No se nos estará escuchando, quizá quiere llamar y finalmente darnos su descargo o decir que Salatiel Marrufo miente, etcétera, etcétera. Lo que queda claro es que él, y lo dice en su declaración ante la Fiscalía que no obra en este documento, él sí reconoció que recibió el pedido de Pedro Castillo Terrones para que efectivamente se realice el cambio en el jefe de SUNAR. Y él, ni corto ni perezoso, accedió. Lo que cuenta Marrufo es que accedió y después le dieron 50.000 soles. Eso claramente no lo ha contado todavía Félix Chero. Solamente hay un tema final, mi estimado José, y quizá la parte en la cual Salatiel Marrufo muestra o cuenta lo que sería lo más cercano que él, Salatiel Marrufo, habría estado de Pedro Castillo y de estas entregas de dinero que les he venido contando. Es el documento que me pasaron al final. ¿Lo tiene José? Dice. No llego a ver bien. ¿Qué página es esa, José? ¿Ese es el último que te mandé? No, ese no es, no importa. Dice, el presidente Pedro Castillo Terrones, ahí lo tengo en mi pantalla. No. A ver, el presidente Pedro Castillo Terrones... No es, dice. El presidente Pedro Castillo Terrones llegó el 16 de mayo del 2022 a las 4 de la tarde al Ministerio de Vivienda, ubicado en la Avenida República de Panamá, y se reunió con el ministro Heiner Alvarado en su despacho. Luego, vía WhatsApp, el ministro Heiner Alvarado coordinó conmigo la entrega de dinero al presidente Pedro Castillo, porque a fines del mes de abril el ministro se había olvidado de entregarle los 50.000 soles que le entregaba todos los meses. Lo acabo de contar en el punto número 1. Desde septiembre del 2021 a mayo del 2022. Y como no lo había hecho, el presidente fue al ministerio a cobrar su plata. Decía, mi mesada, mis 50.000 soles, ahora sí lo tenemos. Entonces el ministro me dijo que iban a ir a mi oficina porque el presidente quería su dinero y que mejor le demos de 2 meses. Entonces comencé a contar el dinero que tenía en mi oficina. Un paréntesis, ustedes se dan cuenta la calaña de organización criminal, porque claro, en todos los gobiernos ha habido corrupción, vaya que lo sabemos, pero es el modus operandi. La primera captura en la Palacio de Gobierno al señor Bruno Pacheco, 20.000 soles en efectivo. Al otro ministro, es decir, manejaban la plata contante y sonante, y a la antigua la sofisticación era tan rudimentaria que era finalmente todo efectivo. Y el hombre tenía la plata tanto en la caja fuerte del Hotel El Marqués como en su propia oficina del despacho del Ministerio de Vivienda. Continúa entonces. Entonces el ministro me dijo que iban a ir a mi oficina porque el presidente quería su dinero y que mejor le demos 2 meses. Comencé a contar el dinero que tenía en mi oficina y había 100.000 soles que era de 2 meses que los metí en una bolsa de regalo. Luego el presidente Pedro Castillo y el ministro fueron a mi oficina y él me saludó. Luego le entregué al presidente la bolsa de regalo con los 100.000 soles que corresponde a los meses de abril y mayo del 2022.
luego la bolsa con el dinero se la dio a uno de seguridad que lo acompañaba, luego el presidente se retiró con Heiner Alvarado de mi oficina. Toda esa plata que le da al presidente Pedro Castillo era del dinero que me entregó Sada Goray. Yo pondría dos cosas en duda, ¿no? Porque, a ver, así como encontraron esta minita de oro, me parece que la organización criminal armada por Marrufo y Heiner Alvarado, repito, a pesar de que Heiner y su abogado, sería bueno conversar con Humberto Abanto, es su estrategia de defensa, lo niegan una y otra vez, y Heiner Alvarado termina siendo el eslabón fundamental, porque ahí uno podría decir que entre Salatiel Marrufo y Heiner Alvarado, con dos declaraciones coincidentes, podrían generar una prueba, si es que no se aprueba esta ley de colaboración eficaz que descarta esa posibilidad. Pero Heiner Alvarado entonces tendría justamente la llave. Lo que uno podría pensar es que Heiner Alvarado y Salatiel Marrufo deben haber buscado otras fuentes de ingreso, más allá de este caso particular que tenemos. Entonces, claro, queda la gran pregunta, porque tampoco era gente brillante, claramente era gente con una poca capacidad, ¿no?, intelectual, y claro, se les apareció aquí una mina, pero la pregunta sería si es que tuvieron tiempo de generar otras organizaciones criminales en el Ministerio de Vivienda que manejaban. Esa es una gran pregunta que todavía habría que hacerse. No tiene sentido pensar que solamente fue con Marca Group que conseguían dinero Salatiel Marrufo y Heiner Alvarado para darle a Pedro Castillo. No tiene sentido que solamente sepamos una parte de Juan Silva en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones respecto de Puente Tarata, de Heavens Petroleum, y no pensemos que hubo otro tipo de obras, otro tipo de favores a cambio de dinero. Porque lo que queda claro es que era unos delincuentes de 3x3 que a cualquier oportunidad iban a pedir plata. Entonces, esas son las investigaciones, pero repito, la fiscal Marita Barreto le apunta a Pedro Castillo y no vaya a ser que, como Lavajato, en ese afán de ir por, ¿no?, el tema político, por el más grande, el que te dé toda la bulla, te olvidas de impartir justicia a las otras personas y entras en una vorágine, ¿no?, de colaboraciones eficaces por doquier, aquí, allá, y al final no llegas al tema. Si no puedes echar mano de Pedro Castillo, lo ideal sería que también comience finalmente a presentar acusaciones respecto de lo que ya se sabe. Me parece un tema fundamental, pero bueno, ese es el trabajo de Marita Barreto. Vamos a ver si es que logra o no llegar con las pruebas. Repito, lo último que cuenta Salatiel Marrufo respecto en su oficina haberle entregado una bolsa, parece lo más cercano que él estuvo de ver al presidente Pedro Castillo como receptor de estos dineros ilícitos. Esa me parecería finalmente la pregunta. Y claro, Heiner Alvarado sigue detenido, Salatiel Marrufo ya ha salido. Sada Goray y Mauricio Fernandín han entrado junto con otras personas que habrían estado también en el Fondo Mi Vivienda, en la Superintendencia de Bienes Nacionales y en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Esos tres elementos que finalmente se afianzaron en este copamiento, cambio de dinero, favores finalmente. Pero repito, la entrada de Pilar Tijero y de la mano de César Nakazaki ha movido, pero claro, ha cambiado un poquito el tema de los favores, pero yo insisto que Marita Barreto, este tema de la colaboración que yo te doy, la colaboración eficaz no puede ser un arma de negociación de igual a igual con la Fiscalía. La colaboración eficaz tiene que tener por delante la rendición absoluta del acusado o del investigado o del imputado. Yo no puedo decir, bueno, a ver qué te mido, o sea, lo que hizo pues los Odebrecht con el equipo Lavajato. Tanto así que no tenemos My Web Day, no tenemos Drausis, ahora no quieren declarar. Ese ha sido el gran problema de la colaboración eficaz. Y claro, ahora un Congreso con poca legitimidad pretende irse de un extremo a otro porque no se corrigió en quienes tenían la llave para corregirlo. ¿Quiénes? Los fiscales, los que ejecutan, los que llevan adelante la colaboración eficaz. Pero bueno, ahí frenamos. ¿Nuestros invitados, José, o ya se fueron? Ok. Flavio Cruz de Perú Libre está en la línea con nosotros. Es semana de representación, así que está en su región de origen, que dicho sea paso es Puno, congresista Cruz. En breve va a estar también con nosotros Víctor Flores de Fuerza Popular, quien se encuentra en La Libertad. Congresista, muy buenas noches y gracias por atendernos. Saludos, Cristian. Efectivamente, desde Puno, un saludo para todo el país. A la orden. A ver, lo primero que le tengo que preguntar al congresista es cómo es la relación con sus representados en Puno, teniendo en cuenta que ellos están muy molestos con el gobierno, pero también con el Congreso de la República. Sí, eso es evidente. Se percibe y nos lo transmiten a través de diversas formas, ¿no? Nosotros estamos en una reconexión con la población, por supuesto,
todo político tiene un público cautivo. Sin embargo, lo importante es conectarte con las mayorías, con las autoridades, y a propósito de ello, en esta semana hemos agendado para el día viernes, los 5 congresistas de Puno nos vamos a reunir en la provincia de Lampa y vamos a hacer un abordaje justamente de la problemática, los antecedentes, lo que está pasando hoy y qué puede ocurrir a partir del día 19. Así que estamos preocupados sobre el tema, por supuesto. Vamos a estar atentos a ese tema. Respecto de, y ahorita entra también el congresista Víctor Flores, que le voy a hacer la pregunta. Usted como congresista y sobre todo como representante de Puno, ¿le preocupa la marcha anunciada para Lima respecto de lo que fueron las marchas a fines del año pasado y a inicios de este año? ¿Qué es lo que usted conoce de los ciudadanos de Puno que usted representa respecto de lo que sería su venida a Lima? Sí, por supuesto que estamos al tanto del tema. El escenario, sin embargo, ha cambiado. Todavía hay este sentimiento de dolor, de duelo, hay nostalgia. La gente no ha olvidado, la gente dice ni perdón ni olvido, y en ese tono están preparándose. Hay una convicción de que se debe ir a Lima, pero hay problemas como el tema económico, la logística. Hay algunas diferencias, al parecer, a la interna entre quienes convocan y se autoconvocan. Así que eso también se percibe. Pero más allá de eso, la gente, si por ellos fuera, todos se van a Lima. Pero eso materialmente va a ser imposible, ¿no? Por eso es que, lógicamente, quisiéramos que esta movilización sea absolutamente pacífica. Y desde el gobierno, que ha tenido tantísimo tiempo para abordar el tema, para poner paños fríos, no lo han hecho, pues también ahora se preparen o lancen, no sé, una estrategia de diálogo, de llamado, porque lo único que nos han dicho es cuántos muertos más quieren, y eso no es la respuesta. Congresista, pero me parece que usted también lo agarra de costado, porque el pedido también es justamente cierre en el Congreso. ¿Qué le dice a los puneños usted cuando piden también dentro de su agenda la disolución del Congreso? En ese tema no, en el caso de Perú Libre no tenemos problema, porque usted sabe que Perú Libre se ha allanado al adelanto de elecciones, lo ha propuesto, lo ha planteado. Y si tiene que darse, pues bien, para nosotros, si se cerrara el Congreso de pronto, por las circunstancias de la renuncia de la señora Boluarte, sería una victoria popular y obviamente nosotros no nos atribuimos a esa victoria, sería la victoria del pueblo. Dina Boluarte incluso mandó una ley para la disolución del Congreso y finalmente su desaprobación es mayoritaria todavía. Pero bueno, deje de pasar al tema ahora de la mesa directiva. ¿Qué pasó con esos coqueteos que habían con Fuerza Popular? Queda claro que no hay ninguna posibilidad de que en una misma lista vaya Perú Libre y Fuerza Popular. ¿Es así, congresista? Bueno, agradecido por la pregunta. Nunca hubo coqueteos, porque en todo caso el encargado de los coqueteos sería mi persona, porque soy el vocero oficial de la bancada. Pero ya, no se me vaya a ofender, congresista, pero queda claro que Valdemar Cerrón es el hermano de quien corta el jamón en Perú Libre. Puede ser, pero el vocero es vocero también. Yo tengo respaldo de los congresistas de la bancada, y la bancada es como tal si bien es cierto, es un órgano adyacente al partido, pero como tal también tenemos postura. Así que, y de esa parte yo respeto también la situación que maneja el doctor Vladimir Cerrón. Él respeta la organicidad de la bancada, ¿no? Por lo tanto, yo no permitiría que por encima de nosotros pasen decisiones que no sean razonables, y por eso hemos sometido nuestras decisiones. Ok, pero entonces, congresista, y el partido ha decidido. Pero entonces usted tiene la sensación de que efectivamente Valdemar Cerrón fue por la libre con su hermano, pero luego, digamos, lo han llamado al orden, a la disciplina en Perú Libre, y finalmente se ha descartado ese coqueteo que mencionaba yo. No, eso fue algo espontáneo. Yo estuve esa mañana en las afueras del Congreso cuando recogieron una entrevista de Valdemar Cerrón, y cuando él dijo que él no tiene problemas de dialogar con nadie. Entonces se sacó eso de contexto y bueno, dijeron que él quiere dialogar con el fujimorismo. No fue así. Entonces lo han malinterpretado, y bueno, felizmente luego con la respuesta del otro lado también se aclararon las cosas, así que no hay ni cerro, ni Fuji, ni cerro, ni nada de eso, queda aclarado. Ya, pero ahora entonces, ¿cuál es la propuesta de Perú Libre para la mesa directiva del Congreso, señor Cruz? Valdemar Cerrón, que inicialmente fue propuesto por la bancada, fue ratificado en una Asamblea Nacional del partido, y ahora falta ultimar detalles, porque en política sabemos que de hoy para mañana pueden cambiar una serie de cosas. Aquella vez habíamos estado hasta muy tarde, hasta las 2 de la mañana debatiendo el tema, y no hubo más tiempo. Para el día 21 de julio hemos definido una Asamblea Nacional
y ahí prácticamente ultimamos detalles. Pero ¿qué tipo de detalles? Es decir, está definido que Perú Libre presentará, encabezando Valdemar Cerrón, digamos, una mesa directiva para la presidencia del Congreso, primera vicepresidencia, segunda presidencia, es decir, ¿presentarán una lista con Valdemar Cerrón a la cabeza, congresista? No, estamos trabajando una alianza, ¿no? Y hemos tenido reuniones hace como 3 semanas atrás. La última es este día miércoles, hay avanzada, hay cosas que no se pueden visibilizar todavía, en estos siguientes días pueden salir cosas, pero estamos avanzando y la propuesta obviamente nuestra, el único que tiene candidatos somos nosotros. Las demás fuerzas todavía no tienen candidatos, dijimos no hay que mostrar candidatos, tampoco todavía mostrar quién va primero, quién va segundo, eso ya, todavía pero hay entonces, que esperar, hay que esperar. Congresista Cruz, entonces déjeme entender, ustedes dicen, nosotros Perú Libre tenemos un candidato y queremos con este candidato ir a una lista en la mesa directiva, pero no necesariamente nuestro candidato ya definido, Valdemar Cerrón. Eso sí es correcto, ¿verdad? Ya está definido que el candidato sea Valdemar Cerrón. Eso sí. Eso queda definido. Quisiéramos, nuestro deseo sería que vaya a la cabeza, a la presidencia. Pero si no se diera esa situación, estamos dispuestos para poder también, de repente, buscar otro espacio. Ok. Me queda claro. Entonces, el candidato para la lista que Perú Libre presentaría es Valdemar Cerrón, pero no necesariamente a la presidencia. Podrían, digamos, negociar con otros partidos y irse a la primera vicepresidencia, segunda. ¿Es correcto? Sí, estamos conversando. Ahora, cuénteme una cosa, ya que usted menciona que finalmente no, el Valdemar Cerrón tiene una posición, pero ¿cómo así se eligió a Valdemar Cerrón o eso no fue una imposición de su hermano Vladimir? No. Valdemar Cerrón es el último vocero de la bancada, ese es uno. 2, él es actualmente el secretario nacional de ideología del partido. Y 3, tiene esta capacidad justamente de diálogo, de contacto, de asertividad. Y queremos a alguien en este equipo que significa ser mesa directiva para que haga ese trabajo a favor del Congreso. Pero creo que por esas tres condiciones fue elegido. ¿Fue elegido? ¿Cómo así fue elegido? ¿Hubo un comité? Fue elegido en una asamblea de bancada. Primeramente fue elegido en asamblea de bancada y luego fue ratificado en asamblea de bancada y partido. Así fue. ¿Cuándo fue esa asamblea de bancada, congresista? A ver, hace como 3, 4 martes atrás. Los martes nos reunimos normalmente. Los martes son las reuniones ordinarias de partido. De bancada, perdón. Ok. Si fuesen con una presidencia, cuéntele rápidamente, ¿no?, a nuestros televidentes cuáles serían las prioridades, porque queda claro que ahora quien preside el Congreso de la República y también la primera vicepresidencia, pues tiene mucha muñeca, mucho espacio para finalmente meter los temas y proyectos de ley que le parece justamente a quien ya sea líder en presidencia o en primera vicepresidencia. ¿Cuál sería, digamos, no, sus propuestas de campaña en la lista de Perú Libre? Eso también lo tenemos claro. Bueno. El primer punto es recuperar el prestigio del Congreso, tan venido a menos. Punto 2, formular una agenda legislativa. Pausa, congresista, perdón. ¿Cómo recupera el prestigio del Congreso tan venido a menos? Bueno, hay que mostrar un rostro distinto ante el país, ¿no? De esta gestión, ¿no? Un Congreso muy hegemónico, muy autoritario, muy quizá sectario, un Congreso que realmente haya visión de pueblo, ¿no? Por eso es que la segunda parte de nuestra agenda es importante, porque ahí está para nosotros, según la línea de nuestra ideología, educación, salud, agro. Quisiéramos concertar, ¿no?, una agenda legislativa en ese sentido. Y tercero, hay que democratizar más la gestión a la interna del Congreso, porque prácticamente hay la ventaja de ser presidente o vicepresidente y qué proyectos entran, cuáles no ingresan, eso no puede ser en democracia. O sea, la casa de la democracia no es que pueda dejar de practicar democracia. O sea, lo que usted me dice, congresista, es que no, efectivamente ese manejo, ese poder que tiene el presidente y la primera vicepresidencia del Congreso, si es que Perú Libre ganase, ya no van a tener esa postura, sino van a ser más demócratas y abiertos. Es decir, van a devolver ese poder que hoy tiene la mesa directiva si es que ustedes ganan. Claro, a todo nivel, no solamente a nivel de pleno, a nivel de los demás órganos de gobierno, a nivel de comisiones, ¿no? A todo nivel. No me ha respondido un tema puntual, congresista, un proyecto de ley para mejorar finalmente, no sé, la representación, algo de reforma política. Me ha hablado de términos generales, educación, salud, pero
¿Qué específicamente sería finalmente el caballito de batalla? ¿Por qué quieren presidir el Congreso de la República? Bueno, en realidad obvio que la gente es amplia, pero por ejemplo, el tema de gobernanza en el país. Yo creo que hay que ver este tema viene desde campaña para nosotros, de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Nos gustaría discutirlo. Creo que el país debería discutir temas como esos, ¿no? Y más allá de temas muy importantes, por cierto, pero de sectores muy pequeños. Pero ¿por qué no discutimos si en el país es importante o no incorporar ciencia y tecnología a todo nivel, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa es parte de nuestra agenda que la propondríamos como Perú Libre. Escuchando a los demás, por supuesto, hay que hacer una agenda mucho más amplia. Ciencia y tecnología. Me parece que usted no fue a China, ¿no? Pero por ahí por ahí va un poco el tema. ¿Usted fue en el viaje a China? No hay necesidad de ir a China para tener sentido común de cómo es importante la tecnología. Ciencia y tecnología, correcto. El Ministerio de Ciencia y Tecnología me ha dejado, pero perfecto. Congresista Cruz, le agradezco mucho por su participación. Muchas gracias. También agradecido a la distancia. Gracias. Buenas noches. Gracias. Saludos. Ciencia y tecnología. No he escuchado más pobre postura respecto de por qué finalmente quieren al Congreso presidir el Congreso de la República. Un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Vamos a irnos a la primera pausa y vamos a regresar luego con Víctor Flores, congresista de Fuerza Popular desde La Libertad. ¿Qué es lo que propone ahora Fuerza Popular? Quieren presidir, quieren la primera vicepresidencia como ha venido siendo en los últimos 2 años. Tras la pausa, regresamos. Bien, ahí estamos entonces conversando con el congresista Flavio Cruz. Queda claro que no tiene una agenda clara. El tema es finalmente acceder al poder por tener el poder. ¿No? Queda claro que ninguna metas concretas respecto de mejorar la representación. Lo más triste es que seguramente vamos a escuchar lo mismo de otras bancadas, ¿sí? Con el agravante que yo siempre menciono. Vamos a ver cómo está el tema de las protestas ahora, porque yo lo decía en programas anteriores. Dejemos de lado finalmente los que... las viudas de Pedro Castillo, que han perdido poder y que obviamente quisieron generar violencia, quisieron generar muertos y seguramente lo van a querer generar ahora también. Pero lo que queda claro, y nadie se puede tapar los ojos, es que ha habido un incremento, ya no de la gente que está a favor de Pedro Castillo, sino del ciudadano común, respecto de la inoperancia de un Congreso de la República, respecto de la inoperancia de un Ejecutivo, frívolo, peleitas entre el señor Otárola y el hermano de la presidenta Boluarte, incapaz de lidiar con el tema de la economía, incapaz de lidiar con el niño que nos agarró y que continúa, porque recordemos, hay un niño global y un niño costero. El niño costero está acá, el niño global es el que viene y seguramente va a tener su pico en el verano del próximo año. Todo ese tipo de cosas, obras, infraestructura, reformas importantes, ¿qué va? Pensando en las peleitas al interior del Ejecutivo. Toma Nicanor, toma Alberto Otárola, Pincumplán, yo pongo a mi gente, yo saco a la otra, yo filtro esto, por aquí, por allá. Mediocridad absoluta. ¿Y cuál es la consecuencia? Más allá, obviamente, de mayor pobreza, el tema de la inflación, los efectos que vamos a sufrir de lo que acabo de comentar. El efecto mayor, si se quiere, es la pérdida de confianza en este sistema que, como decía Churchill, pues es el menos malo. El tema de la democracia. Entonces, la posibilidad de que en el 2026 un radical, un incapaz que conecte con una ciudadanía cansada, desgastada, molesta, iracunda y finalmente pasar por una situación incluso peor de lo que fue el gobierno de Pedro Castillo y lo que fue ahora Dina Boluarte. Pero bueno, se juegan temas importantes porque yo sí voy a decir una cosa. Aquí uno dice en el Perú ya no podemos estar peor. Siempre se puede estar peor. Y si, por ejemplo, se toma la izquierda, Perú Libre, el Congreso de la República, ellos solos, pues lo que hemos visto de mayor populismo va a ir creciendo, porque seguramente se les va a trepar el tema de los niños. Entonces, habría que ver una bancada o una lista, que aglutine la mayor cantidad de partidos políticos, pero que tenga una agenda relativamente concreta, 3, 4 puntos específicos, y efectivamente tratar de aquietar las aguas de la ciudadanía respecto de esta democracia, que ya no les interesa, que no quieren, todos para su casa, quieren votar a todo el mundo. En fin, situación complicada. Por eso, repito, ese tema de apoyar ciegamente al Ejecutivo, porque
fue quien reemplazó a Pedro Castillo. Esa historia ya es pasada ya. Eso ya fue. La situación es otra ahora. Y por eso hay que cuestionar, hay que criticar para que finalmente se hagan los cambios necesarios. ¿Qué fue el amigo Víctor? Problemas de conexión de Víctor Flores de Fuerza Popular. Está en Patás. Pero claro, Fuerza Popular, al igual que ahora la postura de Perú Libre, miran cómo finalmente van cambiando, ¿no? Perú Libre ahora ha dicho, no necesariamente es la presidencia, podríamos ceder la presidencia, ir en la primera vicepresidencia. En Fuerza Popular hay un ruleteo casi igual. No necesitan necesariamente la presidencia, pero sí quieren mantener en este que llaman bloque democrático la presidencia, la mesa directiva del Congreso de la República. Vamos a una última pausa y regresamos. Bien, a ver, el tiempo nos gana. Desgraciadamente el congresista no pudo conectarse, pero un comentario final, porque se ha armado o se sigue armando la gruesa en el tema de rutas de Lima. El alcalde actual, ¿no?, Rafael López Aliaga, anunció, pero digamos, ¿quién no estaría de acuerdo en decir finalmente, bueno, vamos a romper contratos que son, no, digamos, poco beneficiosos para el país y que además tienen un origen, ¿no?, con actos de corrupción para haber logrado, ¿no?, algunos intereses o privilegios para las concesiones? Pero claro, ha pecado de populista Rafael López Aliaga. Se ha topado con un arbitraje en La Haya que le ha dado la razón a la empresa Rutas de Lima por haberlo hecho populistamente, hay que decirlo. Es decir, no haber tenido un respaldo legal para finalmente haber de motu propio terminado anticipadamente el contrato. Y obviamente Rutas de Lima, cuando se ha ido a La Haya, le han dado la razón y le han dicho no se toque nada hasta que definamos el fondo. Es decir, le ha dado una medida cautelar para que Rutas de Lima siga operando. Ahora, obviamente Rutas de Lima sí tiene un origen, si se quiere, corrupto, porque quien manejaba eso inicialmente fue Odebrecht. Ahora, la verdad y la evidencia es que nuevamente errores y la incapacidad de funcionarios permitieron que Odebrecht le venda una buena parte a un fondo de inversión que se llama Brookfield y que tiene ahora mayoritariamente Rutas de Lima. Entiendo que Odebrecht todavía tiene una parte, pero hay que trabajar de la ley, hay que hacerlo profesionalmente y no hacerlo a las patadas con esta respuesta negativa a los intereses de la Municipalidad de Lima que ha recibido. Entonces, menos populismo y finalmente contratar a los mejores abogados y no seguir con las generalidades que se han escrito hoy en el diario Expreso. Cabeza, como diría el profe Gareca, porque si no vamos perdidos, puro show. El día martes vamos a hablar de temas interesantes sobre el alcalde de La Molina. La carretera central, el túnel, está todo vinculado, está todo vinculado. Nos vemos el martes. Chao, gracias.